Muchísimas gracias a usted, doctora, a todo el equipo que tienen un excelente equipo. Sé que hacen un extraordinario trabajo y espero, bueno, que el tema del día de hoy les guste y puedan disfrutarlo un poco. Trato de dar esta presentación para tratar de dejar un espacio de tiempo y poder hacer alguna sesión de preguntas si fuera posible, que sé que esto enriquece también mucho la comunicación entre todos. Hoy toca hablar un poco de la seguridad del paciente. Es un tema sumamente importante en que la farmacia comunitaria y la farmacia hospitalaria tiene un rol muy importante. La seguridad del paciente desde la farmacia comunitaria. Lo primero que tenemos que ver es una imagen como esta. Creo que a todos ya nos genera un poco de angustia el ver el extraordinario trabajo que los pilotos y los capitanes de un vuelo tienen que realizar para hacer una aproximación de un avión en una ciudad tan llena de edificios. Bueno, yo no tuve en esta ocasión la oportunidad de viajar en este vuelo. Tuve que hacer un viaje electrónico desde Costa Rica hasta Guadalajara, México, pero bueno, siempre disfruto estar entre ustedes. Pero esto te genera una situación en donde te genera riesgos, ¿verdad? Hay múltiples factores que pueden salir mal o salir bien. Y esto tenemos que también sopesar en una balanza cuáles son estos riesgos y cuáles son los riesgos relativos a los cuales nos enfrentamos en nuestro trabajo día a día para ofrecerle seguridad y eficacia y un medicamento adecuado a nuestros pacientes. Porque el riesgo es relativo. Aquí vemos a este niño disfrutando sobre su patineta y volando por esta pista a una alta velocidad probablemente, y él no está evaluando el riesgo potencial que puede tener, pero que puede obtener un beneficio de esta gran aventura que este niño tiene. Les reto un momento a que tomen un segundo y traten de leer este texto. Creo que todos nos asombramos de que pudimos leer, a pesar de que vemos que hay grandes errores en todo el texto. Entonces, ¿será que nuestro cerebro está adaptado para minimizar estos riesgos, para minimizar estos errores, para no darnos cuenta y más bien en nuestra corteza cerebral reconstruir una historia y podernos enfrentar a algo que puede ser potencialmente riesgoso el día a día cuando nos enfrentamos a la seguridad del paciente? ¿Cuál es la probabilidad de que un error de medicación ocurra en nuestra farmacia? ¿Se han hecho esta pregunta alguna vez? Esto es de donde debemos partir. Debemos tener controles adecuados dentro de la farmacia, protocolos, guías para poder minimizar los factores de riesgo que puedan impactar en un error de medicación hacia nuestros pacientes y por lo tanto tener una inseguridad a la hora de utilizar un medicamento o un uso no controlado o un uso racional. Recordemos que en la farmacia tenemos que controlar temperatura, humedad, luz, tenemos que estar en el control de las fechas de vencimiento, en el control de los protocolos que hay que seguir a la hora de dispensar un medicamento, los cálculos de dosis. Son múltiples factores que se combinan y que pueden potencialmente ser riesgosos o conllevar un riesgo potencial en un error de medicación. Entonces tenemos que tener claro cuál es esa probabilidad que nos enfrentamos a cometer un error desde la farmacia comunitaria y que puede impactar de forma negativa a nuestros pacientes.
El 56.7% de los errores de medicación documentados apuntan al factor humano. Esto lo indica la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, el CEFAC. Esto es un dato reciente, es un dato de investigaciones que se han hecho muy detalladas, en donde vemos que el mayor impacto para los errores de medicación es un error humano. O sea, somos nosotros, el personal que está en nuestro cargo, son acciones o errores, acciones que estamos omitiendo o protocolos que no estamos siguiendo de forma correcta que impactan en un error que es totalmente prevenible. Y es de ahí la gran importancia de tomar conciencias como profesionales en salud y como regentes de una farmacia comunitaria en donde tenemos que estar 100% presentes los profesionales en farmacia, el químico farmacéutico o nosotros como nos llamamos farmacéuticos, tenemos en Costa Rica por ley que estar las 24 horas, mientras esté la farmacia abierta, tiene que haber un regente farmacéutico a cargo de todo la gestión del medicamento y toda la administración y el despacho de los medicamentos, sean estos con receta o sin receta. Esta es una realidad en Costa Rica, mi país en Centroamérica. Somos un país pequeño de 51.100 kilómetros cuadrados. Tenemos un territorio marítimo mucho más grande que nuestro territorio terrestre. Somos aproximadamente 5.2 millones de habitantes. Esto es prácticamente una colonia casi que en Ciudad de México, ¿verdad? Somos un país pequeño, de una población relativamente pequeña en comparación con ustedes, nuestros hermanos mexicanos. En Costa Rica hay 1.100 farmacias privadas, unas 450 farmacias públicas. Todo esto es la red de salud, tanto privada como pública en nuestro país. La seguridad social está administrada por una única institución, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. En un año completo, en el año 2019, se despacharon 92.5 millones de recetas para una población de 5.2 millones de habitantes. Esto sin tomar en cuenta los casi 35 millones de recetas que se dispensan año a año en el sector privado. Por lo tanto, hace una relación de casi 24.5 medicamentos por habitante en nuestro país. Esto ya nos alerta que hay un exceso al acceso de la medicación y que si recordamos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 53% de los pacientes crónicos no utilizan en forma correcta sus medicamentos, estamos teniendo un serio problema de seguridad en el uso de la medicación, ¿verdad? Y esto deriva a un montón de problemas en donde el profesional en farmacia tiene que estar enfrascado resolviendo estas situaciones para mejorar la calidad de vida y la seguridad de nuestros pacientes. En Costa Rica, el 54% de los farmacéuticos, que somos alrededor de 6.000 farmacéuticos activos, el 54% de estos colegas trabajamos en el área asistencial farmacéutica, ya sea en una farmacia comunitaria privada, ya sea en una farmacia pública, en un hospital nacional público, regional, en hospitales privados o en otras áreas como la consulta farmacéutica privada. ¿Qué es la seguridad del paciente? Es una disciplina de la atención de la salud que surgió con la eventual complejidad de los sistemas de atención de la salud y el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros hospitalarios. O sea, surgió este problema o se empezó a gestar en los hospitales o en los centros hospitalarios, pero impacta evidentemente a las comunidades. Su objetivo es reducir y prevenir los riesgos y los errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de la asistencia sanitaria, sea esta pública o privada, según la definición de la Organización Mundial de la Salud.
Otra definición importante es la seguridad de los medicamentos. La Joint Commission International, que es la que rige por lo menos todo el control de aseguramiento de la calidad del Hospital Clínica Bíblica, que es donde trabajo como un farmacéutico especialista, la seguridad de los medicamentos nos indica la Joint Commission es el sistema de medición son extremadamente complejos, con múltiples puntos de riesgo. Para proteger a los pacientes es imperativo crear procesos que puedan minimizar los errores humanos y tecnológicos para evitar eventos adversos costosos, que incluso pueden derivar en la muerte de un paciente o en el daño permanente de un paciente por un uso inadecuado de un medicamento o un error de medicación. Entonces, vemos que realmente, como les decía anteriormente, es un proceso complejo, es un proceso que hay que evaluar la relatividad del riesgo que estamos y cuál va a ser nuestro proceso interno dentro de nuestras farmacias comunitarias. Tenemos que tener entonces protocolos y procesos que vayan orientados a minimizar estos riesgos, estos errores humanos y errores tecnológicos, porque ahora estamos en la era tecnológica que también, si bien es cierto, son herramientas que nos facilitan nuestro trabajo, pueden también complicarlo si no tenemos un protocolo adecuado del uso de las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, también un error de medicación es cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dar lugar a una situación inapropiada de los medicamentos, cuando estos estén bajo el control de los profesionales sanitarios, como nosotros los farmacéuticos, o en control del paciente o del cuidador o su red de cuidado. Y aquí se derivan una serie de categorías de errores de medicación que tenemos que tener consciente para poderlas identificar, analizar, detectar y intervenir para minimizar estos riesgos potenciales. En una secuencia de actividades, pues esto parte desde la prescripción por parte del facultativo, del médico, una transcripción de la información que puede estar a cargo de nuestro personal, ¿verdad? Que puede estar en la transcripción de la información, en el etiquetado, en el acopio del producto en la farmacia, sea esta privada o pública, en la preparación de la medicación y propiamente dicho en una labor muy específica del regente farmacéutico es la dispensación, ¿verdad? Todo el análisis de interacciones, de farmacología, de potenciales eventos adversos, de cálculo de dosis, todo lo que tenemos que hacer para poder garantizar y validar que una receta médica sea la correcta para el paciente correcto. Pero si no hay controles en cada uno de estos puntos, pueden ocurrir múltiples errores que se van a ver reflejados en la seguridad del paciente. Y en las últimas etapas de esta secuencia estaría ya propiamente la administración del medicamento, que usualmente es a cargo del personal de enfermería o de la red de cuidado, o el propio paciente se administra su propio medicamento en el hogar, ¿verdad? O en los centros de cuidado o en los hospitales. Y el monitoreo del paciente, que aquí estamos prácticamente en Latinoamérica careciendo de sistemas profesionales de intervención para poder monitorear el resultado terapéutico del uso correcto y racional de los medicamentos con nuestros pacientes. Y es ahí también una labor sumamente importante de nuestros profesionales del farmacéutico, del químico farmacéutico, poder vigilar y darle un seguimiento farmacoterapéutico al uso racional de los medicamentos, que estos sean efectivos y que estos sean principalmente seguros en el tiempo. Esto es un estudio que realizamos, una investigación para un trabajo del Foro Farmacéutico de las Américas, en el cual fui el coordinador del equipo investigador, y obtuvimos datos de errores de medicación en donde la dispensación conlleva el 68% de los errores que se detectaron y un 30% en la prescripción.
un 2% pudieron haber ocurrido en la parte de la administración. Y así con diferentes fármacos que se analizaron, esto en un contexto hospitalario, no en el contexto comunitario, ¿verdad? Pero en un contexto hospitalario. Pero se pueden extrapolar algunos datos. Las causas más identificadas de estos errores de medicación fueron el 56% factores personales, o sea, coincidimos con investigaciones que se han hecho en otras partes del mundo. Nuestros datos reflejan esta información que ya anteriormente les había comunicado. Un 30% por nombres de medicamentos, o sea, se confundió el nombre de un medicamento por otro, la forma farmacéutica por otra, ¿verdad? Se oyen igual, suenan igual, los famosos LASA o medicamentos LASA que hay que identificar muy bien para evitar errores de medicación, y un 9% una comunicación y una mala interpretación tanto de la orden médica, de la receta médica, como de las indicaciones del alisto, del acopio o de la administración propiamente dicha del producto. Algunos de los listados de los errores de medicación más importantes pues conllevan los procedimientos o los sistemas. Si no tenemos adecuados procedimientos, no están con protocolos, no tenemos las cosas por escrito, no tenemos un sistema que nos ayude a la gestión integral de la administración de los medicamentos, vamos a cometer muchos más errores. Una práctica profesional que no esté enfocada en la función de las necesidades del paciente, errores relacionados propiamente con el producto, ¿verdad? Con el medicamento como tal, fallos en la prescripción, errores por parte del prescriptor, en la preparación, si es que hay que hacer una preparación previa a administrar el medicamento al paciente, en el proceso de la dispensación, en la comunicación, que es muy importante, en el etiquetado de los productos. Son errores muy comunes que fácilmente logramos detectar y resolver en la misma farmacia comunitaria para que no llegue, no salga el paciente con un error de etiquetado. Errores en el envasado, en la distribución, digamos en el control de temperatura, humedad, etcétera, en la administración propiamente dicha, ya en la aplicación del medicamento, en la educación sanitaria que le estamos prestando a la comunidad, ¿verdad? Para que ellos puedan sacar sus dudas, ¿verdad? Y que puedan utilizar su medicamento con información fiable y confiable por parte del profesional en farmacia. Y la farmacia comunitaria ejerce una labor sumamente importante de educación sanitaria a la población. Y el seguimiento, como les decía anteriormente, ¿verdad? El seguimiento farmacoterapéutico. ¿Cómo podemos mejorar entonces la seguridad del uso de los medicamentos en las farmacias comunitarias? Pues aprendiendo de nuestros errores, ¿verdad? Y minimizando estos errores, teniendo sistemas y protocolos y una gestión de la calidad que vaya orientada al reporte de los errores de medicación y no que se sienta que es una cacería de brujas dentro de la farmacia o que yo estoy en contra del personal y ando investigando quién comete un error. No, más bien aquí tiene que haber una cultura del reporte de los errores de medicación para poder intervenir rápidamente y poder hacer protocolos y gestionar toda la información para evitar que estos errores o riesgos de medicación ocurran. Esto es un entregable, es un documento que hicimos con la ayuda de 4 países que intervinimos en este proceso del Foro Farmacéutico de las Américas. Estuvo compañeros de Uruguay, de Perú, de Ecuador y de Costa Rica trabajando en este documento, que es una herramienta estandarizada en cumplimiento de la Joint Commission para poderla utilizar en la detección de errores de medicación a nivel hospitalario. Pero perfectamente una herramienta muy similar o la utilización de tecnología, podemos tener herramientas
quizás más sencillas, con menos información, pero que la información sea la más validada y la más valiosa a nivel comunitario, digamos, quitando los aspectos propiamente dichos de la parte o del quehacer hospitalario, y perfectamente es una herramienta que se puede adaptar a la detección de errores de medicación, la validación y la toma de decisiones por parte del profesional en farmacia para minimizar estos errores. Por lo tanto, la seguridad del paciente en el manejo de la medicación de alto riesgo, tenemos que ahí tener alertas muy importantes cuando tengamos que hacer el proceso de la conciliación de la medicación, el desarrollo de sistemas de dosificación personalizados, cuando el paciente requiere un sistema de dosificación personalizado que se elabore en la farmacia y que el paciente lo utilice en su hogar, en su comunidad. Tener buenas prácticas de farmacia, políticas de gestión de la calidad y de las buenas prácticas de farmacia, y tomar en cuenta evidentemente los determinantes socioeconómicos y culturales de nuestra población. En Latinoamérica tenemos muchas carencias, ¿verdad? Mucha oportunidad en donde el farmacéutico puede ser un gran apoyo para la comunidad, para el uso correcto, racional y seguro de los medicamentos. Y evidentemente toda la codificación de identificación de los medicamentos LASA, o sea, los que se ven igual, los que se escuchan igual, para evitar confusiones que pueden conllevar a un riesgo serio en el paciente. Y hacerse estas preguntas en esta evaluación del riesgo: ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió este evento? ¿Por qué ocurrió? Y lo más importante es cómo prevenirlo. Vean que aquí no estamos diciendo quién fue el que cometió el error para señalar a una persona, sino que es qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió ese error de medicación dentro de la farmacia comunitaria, o que lo detectamos fuera de la farmacia, pero que el farmacéutico lo está captando, y por qué ocurrió este evento y cómo prevenir, o sea, cuál va a ser nuestro plan de intervención y de acción para minimizar estos errores de medicación y por lo tanto hacer una medicación más segura. Hay varios pasos, ¿verdad? Aprendiendo de los errores de medicación, hay que identificar el error, luego documentar los errores de medicación con una herramienta como las que anteriormente les presenté, analizar estos errores de medicación, ¿verdad? Que ya es un análisis técnico profesional a cargo del farmacéutico, del químico farmacéutico, y compartir las experiencias. O sea, no hacemos nada si nos quedamos con esa información, si todo el personal de la farmacia no está enterado de cómo van a ser las acciones correctivas, de qué manera vamos a poder minimizar estos riesgos y cómo vamos a tener una cultura de calidad constante en la mejora de la seguridad de todos los procesos y la gestión del medicamento desde la farmacia comunitaria. Hay categorías ya de gravedad de estos errores, ¿verdad? Que quizás no quiero entrar en mayor detalle en esta imagen, pero que entendamos que ya no solamente hay que detectar, sino que hay que evaluar el grado de riesgo, ¿verdad?, potencial que tiene este error de medicación, y por lo tanto ya hay una clasificación internacional que nos permite llevar un mayor control, ¿verdad?, y poder generar data, generar información científica y estandarizada. El 72% de la población entre los 16 y los 75 años utilizan ya un canal de comunicación digital y que es habitual para hacer sus compras, su entretenimiento. Y esto es algo que nos está cambiando la vida. No es porque la pandemia llegó. Bueno, eso es una circunstancia que aceleró en el planeta Tierra la utilización de herramientas tecnológicas y la virtualización de nuestro mundo, ¿verdad?, de nuestro día a día. Pero ya, a pesar de que la farmacia comunitaria ignoraba de que todo esto se venía gestando desde hace mucho tiempo, ahora se ve casi que obligada a utilizar canales de comunicación
digital con sus pacientes. Y esto también o es una herramienta que, sabiéndola aprovechar tecnológicamente, es potencialmente muy fuerte para el crecimiento de las farmacias comunitarias, pero también puede ser una herramienta, si no se utiliza bien, que pueda generar errores de medicación o desconfianza o problemas colaterales al uso de una herramienta mal utilizada. Y por lo tanto, ya estamos en un cambio de paradigma. Hace unas cuantas décadas atrás hablábamos de la dispensación y del despacho únicamente de los medicamentos. O sea, el modelo de farmacia tradicional que ya quedó varias décadas atrás. Hace poco, desde hace unos 30, casi 40 años, estamos hablando con el concepto de pharmaceutical care, de los servicios profesionales farmacéuticos, o sea, de la atención farmacéutica. Y tenemos 30 o 40 años en el mundo de estar hablando de estos temas y aún no aterrizamos en muchos servicios que deberíamos estarle brindando a la comunidad en una farmacia con una visión más asistencial, diferente a la farmacia tradicional que sigue siendo las más comunes en nuestro continente latinoamericano. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que la atención se ha centrado en las necesidades específicas del paciente, con una atención uno a uno, y se está utilizando la telefarmacia. La telefarmacia es una excelente herramienta para ayudar a mejorar la adherencia a los tratamientos de los pacientes, para minimizar y detectar potenciales errores de medicación y dar educación sanitaria en el uso correcto y seguro de los medicamentos desde las farmacias comunitarias, privadas y evidentemente desde las farmacias hospitalarias. Ya están los sistemas de e-health, ya está el Internet de las cosas, ya hay una minería de datos en la Big Data que nos da información valiosa para la seguridad del paciente, y tenemos que aprender a utilizar eso, porque ya no es que eso viene al futuro, eso ya es una realidad, y no es que es una realidad que nació y que apareció por el hecho de la pandemia, no, esto ya estaba gestándose desde hace bastante tiempo, pero evidentemente la pandemia aceleró, ¿verdad?, este proceso para poder impactar de formas ya muy distintas a la sociedad. Esto es una imagen fuera de nuestro contexto farmacéutico, es un contexto ya más del comercio electrónico, y vemos que los tres grandes primeros lugares pues es entretenimiento, tecnología y comunicación y alimentos, ¿verdad? Para nadie es un secreto que ya conseguimos nuestros alimentos, nos mandan un Didi, un Uber, etcétera, etcétera. Y nos facilita mucho la vida. Podemos tener comunicación, podemos ver películas, podemos tener streaming, podemos tener entretenimiento, pero ya el canal farmacia aparece. Y era un canal que en Centroamérica, desconozco mucho los datos mexicanos, pero por lo menos en Centroamérica no era ni siquiera representativo. Aparecía en los listados con un porcentaje de un 1, 2, 3% de la población que utilizaba esos canales en el sector farmacéutico. Pero ya vemos que para el sector centroamericano y del Caribe ya es un 26%, y este es un dato reciente del 2020. Y revisando los datos del 2021, se ha visto un cambio, una aceleración, y vamos por ahí del 27-28% del impacto en el sector farmacéutico. O sea, quiere decir que de 10 personas, ya prácticamente 3 utilizan el canal de compra a través de las farmacias digitalizadas. Hay actividades que tenemos que realizar, la indicación de la medicación que no requiere receta médica, la dispensación, el despacho, la custodia y la información de medicamentos, la prevención de enfermedades, la educación sanitaria, la farmacovigilancia, el seguimiento farmacoterapéutico, la consulta y la asesoría profesional farmacéutica, y todas aquellas otras acciones que estén relacionadas con el uso racional y seguro de los medicamentos. Esta es la definición nacional en Costa Rica por parte del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica de cuáles son nuestras funciones
principales como farmacéuticos comunitarios. Estos son los servicios mínimos que deberíamos estarle ofreciendo a la población en las farmacias comunitarias. Y bueno, España también nos dice, y en España y en Europa, que nos llevan mucho la delantera, nos dicen muy bonito, bien estructurado, estas mismas situaciones, ¿verdad? La custodia de los medicamentos, la elaboración de medicamentos en las preparaciones magistrales, la dispensación de medicamentos, la indicación farmacéutica, la información personalizada, la farmacovigilancia, el soporte al cuidado, la educación en programas específicos de impacto de salud pública, el uso adecuado y seguro de los medicamentos y el autocontrol con los sistemas de dosificación personalizados y otros sistemas. La historia clínica, tener una historia clínica, todo por escrito con protocolos, normas, guías, criterios nacionales o criterios internacionales en nuestra gestión de la atención farmacéutica. Guías para la farmacoterapia, metodologías para mejorar la adherencia terapéutica, herramientas para detectar y minimizar los errores de medicación o la clasificación de estos en necesidad, efectividad y seguridad. Pensar todo el tiempo en la cultura de la seguridad del paciente, tener indicadores que nos midan el avance del impacto de nuestras intervenciones profesionales. La telefarmacia y la farmacovigilancia son los temas que hoy en día en la farmacia comunitaria debemos estar siempre presentes y hablando constantemente de estos temas. Porque tenemos que estar centrados en la persona, en la familia, en la comunidad, en un servicio continuo, comprensivo y equitativo, que esté coordinado e integrado con otros profesionales de salud, que sea accesible, que sea seguro, que tenga un valor, un plus adicional solamente a la venta del medicamento y que sea sostenible en el tiempo. Pero muy importante que podamos auditar y que podamos calificar la labor que estamos haciendo desde las farmacias comunitarias. Porque el mundo cambió y esta es la realidad que tenemos. Y hoy estoy desde Costa Rica hablando con ustedes en este hermoso país que es México, que lo quiero muchísimo, que tengo muy buenos amigos por allá y que bueno, que les agradezco muchísimo. Recuerden que la farmacia es un puente de comunicación entre las necesidades de la comunidad, del paciente, de la familia, del individuo, con todo el resto del sistema de salud, en donde la farmacia es un puente de información y científico. Y les agradezco enormemente la paciencia que me han tenido, el escucharme. Quiero saludar a mi colega Raimundo Escutia, porque si no se va a enojar conmigo, y mandarle un saludo a los estudiantes de farmacia comunitaria y hospitalaria del CUSEI, y además agradecerle a la gente de la Farmacia TV, en nombre de la doctora María Guadalupe Flores, por este espacio. Quisiera abrir el debate y en esta información ahí pueden obtener mis datos personales y mis contactos. Muchísimas gracias.